Amado Señor, venimos ante ti como lo que somos, pecadores que dependen de tu gracia, de tu amor, de tu misericordia. Venimos ante ti, Señor, para que tu palabra nos toque, una palabra que sea de sanidad, una palabra que sea de consuelo. Y yo quiero poner este tiempo en tus manos, Señor, para que tú lo llenes y para que hables a pesar de mí mismo y a pesar de nosotros mismos. En tu nombre. Amén. Quizás uno de los mayores misterios en la vida es el misterio del dolor y del sufrimiento. Muchas cosas parecen tan mal, parecen tan arbitrarias. El porqué de las enfermedades, el porqué de la pobreza o de la riqueza, el porqué hemos nacido aquí y no donde el dolor y la miseria lo corroen todo, el porqué esa familia y esas experiencias. Ahora, aún así, seguro que vengas de donde vengas, si tú estás vivo, es porque has pasado o estás pasando por periodos de tiempo en los que el dolor y el sufrimiento se han instalado en tu vida. Puede que lo tuyo sea una lesión física, una enfermedad. Podría ser la pérdida de alguien muy amado. Podría ser la pérdida de una relación que te ha dejado totalmente devastado o devastada. Podría ser el resultado de la injusticia, el resultado de los prejuicios. Sea cual sea tu pérdida, una cosa es cierta: tu vida ha quedado impactada y marcada para siempre. Así es el dolor. Escribe en nuestras vidas con unas letras que se queman, son indelebles. Y esta mañana vamos a mirar uno de los pasajes más citados y majestuosos de toda la Biblia. En esas palabras, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos habla de cómo ha manejado los tiempos difíciles de su vida. Y al hacerlo, él nos va a mostrar cómo podemos aprender a caminar mejor a través de nuestros tiempos personales y propios de oscuridad. Y es que, amados, muchos de nuestros momentos de oscuridad tenemos que atravesarlos solos. Así es la naturaleza de las cosas. Yo os invito a que abráis vuestras Biblias en 2 Corintios 4 y vamos a escuchar los versículos 7 al 18. 2 Corintios 4, del 7 al 18. Dice así la palabra del Señor. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, pero no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amén.
Queridos, yo he llamado a este mensaje mirando más allá de lo visible. Y yo no estoy hablando de una realidad virtual, como muchos ya están tan acostumbrados. La realidad virtual, te pones las gafas y ya estás en otro mundo. No, yo quisiera hablar de una realidad que incluso un ciego puede ver. Hay 3 acercamientos muy populares al sufrimiento en el mundo. Es como el hombre secular se acerca a la pregunta del dolor y del sufrimiento. Está el acercamiento budista que muchos comparten sin aún saberlo y el acercamiento cristiano. Y permitidme, por favor, daros un resumen tremendamente simplificado, lo que, claro, va a dejar más de un hueco. A ver, la visión secular, como la ve el mundo, la gente de la calle que no cree, del sufrimiento, comienza con la suposición de que no hay Dios que esté en control de todas las cosas. Como resultado, se deja a la gente sola, con su pesar, con su desesperación y en el sufrimiento. Cada cual intenta sobrevivir por cualquier medio necesario, porque eso es asunto suyo, nadie más va a ayudarles. Tú estás donde estás porque has llegado ahí y punto. La visión budista es que el sufrimiento es causado por nuestros propios deseos incumplidos. Entonces, la receta del budismo para que uno pueda bregar con el dolor es que tú aprendas a deshacerte del deseo. Entonces, la visión budista fundamentalmente dice que si nosotros simplemente rebajamos nuestras expectativas, el sufrimiento va a desaparecer. No espero estar sano, pues estoy enfermo, entonces, ¿qué? Entonces, las expectativas para abajo y el sufrimiento también desaparece. En esencia, la visión budista afirma que el sufrimiento está solo dentro de nuestras cabezas. Y la visión cristiana reconoce que el sufrimiento es algo real. También reconocemos que Dios está en control de todo. Por eso Dios redime nuestro sufrimiento, es decir, Él lo usa para enseñarnos y lograr otras cosas buenas en nuestras vidas y en las vidas de aquellos que nos rodean. Sabemos que Dios, y lo hemos estado cantando en esta mañana, ha vencido al mal, por lo que incluso en medio de nuestros sufrimientos podemos confiar en el amor de Dios por nosotros y también podemos confiar en que Dios es poderoso para que atravesemos esos tiempos de dolor. Recordemos que en el versículo 7 Pablo nos comparó con vasos de barro. Somos recipientes temporales y frágiles. Ese es nuestro perfil. Es decir, soy una persona frágil, pero aún así hemos sido grandemente amados y honrados por el Dios eterno y justo. Pablo lo dice, fijaos por favor en los versículos 8 y siguientes. Nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Y poco después habla de la muerte que los rodea. Así que el primer asunto que realmente podemos sacar de este texto es que vivir implica dolor. Pablo reconoce que la vida no es nada fácil. Él usa estas palabras como presionado, perplejo, perseguido, derribado, muerte, sufrimiento. Incluso dice que el dolor se vuelve más serio y más fuerte por el simple hecho de que nosotros queremos seguir a Cristo en nuestras vidas. Y parece que todo eso entonces arrecia. Se nos vienen a la mente las palabras de Jesús cuando dijo: si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, que lleve su cruz cada día y que me siga. Jesús nos dice que la vida dirigida por Dios también tendrá que ver con dolor. Si tú quieres vivir para el Maestro, eso tiene que ver con dolor. Pablo dice que no podemos conocer la vida de Jesús hasta que compartamos su muerte, o para decirlo de otra manera, no podemos conocer la alegría sin saber también lo que es el dolor.
Lo dijo 3 veces en los versículos 10, 11 y 12. Él puso en un mismo paquete la idea de la muerte y de la vida. Yo quiero citaros ahora a una persona que sabe y puede escribir del dolor, un tal Tim Keller. Él escribe lo siguiente: el sufrimiento puede matarte, puede destruirte, puede deshumanizarte, puede amargarte, puede convertirte en una mala persona, puede hacerte daño y mucho mal, te puede truncar malamente, pero sin ningún sufrimiento no se puede llegar a ser real, no puedes llegar a ser profundo, no puedes llegar a ser perspicaz, no puedes ser sabio, no puedes obtener la gloria. A pesar de que esto es una revelación, sigue él escribiendo, no es una revelación abierta a cualquier interpretación, porque está basada en el corazón mismo de la doctrina cristiana, que dice que incluso Dios no podría haber venido a este mundo y ser real sin sufrimiento. Dios no podía amar sin sufrir. No puedes amar sin sufrir. C.S. Lewis, y yo os recomiendo un libro que él escribió que tituló El problema del dolor. Si lo veis por ahí, compradlo, bajadlo de internet, como sea, pero leedlo, por favor. Él escribe: ama cualquier cosa y tu corazón va a ser retorcido y posiblemente se romperá. Si quieres estar seguro de mantenerlo intacto, o en otras palabras, si tú quieres asegurarte de no sufrir, no entregues tu corazón a nadie, ni siquiera a un animal. Envuélvelo cuidadosamente con aficiones y pequeños lujos. Evita cualquier enredo. Enciérralo cuidadosamente en la caja o en el ataúd de tu egoísmo. Pero en ese ataúd, seguro, oscuro, inmóvil, sin aire, tu corazón cambiará. No se romperá, sino que se volverá inquebrantable, impenetrable, irredimible. La alternativa a la tragedia, o por lo menos la posibilidad de la tragedia, es la condenación. Tremendo, tremendo. Vemos una ilustración de esto cuando nosotros criamos a nuestros hijos. Si tú amas a tu hijo o a tu hija, tú te vas a enfrentar a muchas angustias. Vas a sentir cada dolor que tenga tu niño. Sin embargo, cada crisis que vayáis a atravesar conjuntamente va a profundizar tu amor por tu hijo. Y sus heridas te van a dañar más a ti que a ellos mismos. ¿Cómo crees tú que está pensando Dios y experimentando Dios el dolor en tu vida? Hermanos, esto es verdad en cada relación importante en nuestras vidas. Si te arriesgas a amar, tú te estás arriesgando también a sentir dolor. A través del dolor aprendemos a amar más profundamente. Y esto no es solo teoría, lo sabemos por nuestras propias experiencias, ¿verdad? Y esta es la ironía que vemos en la cruz. Para que nosotros tengamos vida, Jesús tuvo que sufrir. Tenía que identificarse con el dolor humano y luego soportar la pena de la rebelión humana. La vida implica dolor. Vivir implica dolor. Si tú has llegado a la fe para que no te duela, estás en el sitio equivocado. Estás justo en el sitio equivocado. Porque Dios sana al corazón quebrantado. Pero lo curioso es que Él ha dicho que esos corazones de piedra los quiere convertir en corazones de carne. Y eso es un proceso muy duro. ¿Te lo puedes imaginar? ¿Cómo lo tiene que pulverizar y hacer nuevo? Y eso implica dolor. Ahora, hay cosas que nosotros sabemos y que nos pueden aportar, nos pueden dar fuerzas. Pablo nos da una visión muy profunda en los versículos 13 al 17. Escrito está: creí y por eso hablé. Y con ese mismo espíritu de fe también nosotros creemos y por eso hablamos, pues sabemos que aquel que resucitó al Señor Jesús nos resucitará también a nosotros con Él y nos llevará junto con ustedes a su presencia. Todo esto es por el bien
de ustedes, para que la gracia que está alcanzando a más y más personas haga abundar la acción de gracias para la gloria de Dios. Por tanto, no nos desanimamos. Al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día, pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Pablo dice que aunque había sufrido, o en medio mismo del sufrimiento, él continuaba proclamando un mensaje de vida sin titubeos y sin dudas. La resurrección de Jesús y la realidad de la vida más allá de la tumba nos mantiene en marcha incluso en los tiempos difíciles. Eso lo sabemos. A medida que vemos la gracia de Dios alcanzando y transformando vidas, encontramos las fuerzas para seguir adelante porque sabemos que el esfuerzo vale la pena. Lo que sabemos nos da fuerzas. Decidlo conmigo. Lo que sabemos nos da fuerzas. Yo, queridos, a veces observo a las familias durante los entierros y pienso, este es el lugar y el momento en el que la fe se vuelve muy real y muy práctica. Cuando uno está frente a la tumba abierta, la pregunta que muchos se están haciendo ¿es esto todo lo que hay? Es una pregunta muy relevante e importante. En la tumba debemos de preguntar, ¿qué aporta aquí el laicismo que tantos viven? ¿Morir y eso es todo? ¿Es la vida, como ellos creen, solo una carrera loca hacia ninguna parte? ¿O es esta vida parte de algo más grande? Incluso el instinto le dice al hombre que hay algo más. Y la resurrección de Cristo y el testimonio de las Escrituras nos dicen a nosotros los creyentes que nuestro instinto es el Espíritu de Dios, que nos dice la verdad sobre la vida y sobre la muerte. Lo que sabemos nos da fuerzas. Decidlo conmigo, lo que sabemos nos da fuerzas. Pablo nos dice que las pruebas en la vida ayudan a nuestros espíritus a ser renovados. Entonces, nosotros crecemos espiritualmente a través de tiempos difíciles. En los tiempos difíciles tenemos que elegir a quién o en qué vamos a confiar. Los tiempos difíciles nos ayudan a mirar más allá de las cosas sin importancia y ver lo que es realmente importante. Cuando tú tienes un hijo enfermo, tú dices, yo daría mi casa por su salud. Cuando tienes un hijo enfermo, tú dices, yo daría mi coche y mi cuenta bancaria por su salud. Cuando tienes un hijo enfermo, tú dices, yo daría mi salud por su salud y entregaría mi vida con tal de verlo bien. Cuando las dificultades están alrededor nuestro, queridos, vemos lo que es realmente importante. Pablo también llama a estos nuestros problemas leves y momentáneos. Y para hablar así, el apóstol toma la perspectiva de la eternidad. Cuando él habla de los problemas, habla de él ve el cuadro total. Y para entenderlo te pido que pienses en ello como en una cirugía. Digamos que tú tienes que ser operado porque el cirujano tiene que reparar algo en tu corazón. Y te dice, mire, vamos a hacerlo aquí a corazón abierto y luego pues usted estará de 9 a 10 semanas en el hospital recuperándose. Y va a ser un proceso bastante doloroso. ¿Tú qué harías? ¿Te irías a casa para no pasar el dolor? No. Tú dirías, yo pagaré el precio porque después de ese leve dolor de 9 o 10 semanas, yo podré vivir de nuevo. Es un pequeño precio a pagar por lo que te va a reportar a tu salud. Mira, las palabras tan llamativas que leí esta semana. Es una cita larga, pero me pareció muy útil. Imagínate que eres un multimillonario y tienes 3 billetes de 10 euros en tu cartera. Pues un multimillonario rácano, ¿no? Pero bueno. Sales de un taxi y le entregas al conductor uno de los billetes por el precio de la carrera, 8 euros. Tú le das 10. Más adelante, y durante el mismo día descubres que te queda solo un billete de 10 euros y te dices, o se me cayó el billete, o le di al taxista 2 billetes, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a molestarte?
¿Vas a interrumpir el resto de tu día? ¿Vas a la policía y exiges que busquen en toda la ciudad para dar con el taxista? Te da igual, eres multimillonario, perdiste 10 euros. ¿Y qué? Eres demasiado rico para preocuparte por ese tipo de pérdida. Escucha esto, esta semana alguien te criticó. Algo que compraste te salió mal. Invertiste tu poco dinero en algo que resultó ser una basura. Algo que tú pensabas que debería de suceder no sucedió. Alguien con quien contaste te decepcionó. Son pérdidas reales. Quizás hayas perdido algo de tu reputación, de tu riqueza material, de tus esperanzas. Pero, ¿tú qué vas a hacer si eres cristiano? ¿Vas a echar o va a echar eso, tu alegría y tu satisfacción, por tierra? ¿Te vas a rebelar contra Dios? ¿Vas a ponerte a gritar en medio de la noche? Si ese es el caso, si esas cosas para tu vida son relevantes, yo afirmo que lo haces porque no sabes lo rico que eres. Porque no estás viviendo en el gozo en el que te es posible vivir. Te estás olvidando o estás pasando por alto o no lo sabes que los únicos ojos en el universo que importan no te ven como una pequeña cosita que has sido a veces, sino que te está mirando como una persona con una belleza cautivadora. Si estás tan molesto por tu estatus con otras personas, si estás atacando constantemente a la gente porque hieren tus sentimientos, podrías llamarlo falta de autocontrol o falta de autoestima, y lo es, pero más fundamentalmente lo que has perdido totalmente es el contacto con tu identidad. Tú no sabes quién eres a los ojos de Dios. Precisamente de eso hablábamos en el grupo que se reúne en casa hace 2 martes, ¿verdad que sí? Estábamos hablando de la intención del enemigo de nuestras almas, que siempre ha sido el intento de robarnos la identidad. Lo observamos en unas escenas bíblicas muy interesantes y únicas. Jesús es bautizado y en ese momento se oye una voz del cielo que le dice: tú eres mi hijo amado, ¿verdad? Estoy muy complacido contigo. Apenas si pasa ese momento, encontramos a Jesús en el desierto siendo tentado por el enemigo. Y ahí la primera frase que le escuchamos decir al enemigo es: si eres hijo de Dios, la duda de la propia identidad. La duda de la propia identidad. Queridos, si tú eres un hijo de Dios, Satanás quiere robar tu identidad. La quiere poner en duda en una perspectiva de incertidumbre. Y hermanos amados, los que somos hijos de Dios, somos hijos de Dios por siempre, jamás, aleluya. Por siempre, jamás, aleluya. El diablo va a intentar persuadirte por todos los medios de que tú no eres hijo de Dios, con todos los privilegios, seguridades, prerrogativas, garantías y herencia que eso conlleva. Va a intentar empañar tu identidad con mentiras, pero escúchame, como cristiano, eres un multimillonario espiritual y quizás lo estás pasando mal por 10 miserables euros. Ni que fueras el tío Gilito. ¿Quién conoce al tío Gilito? ¿No leéis otra cosa? Pues sí, el tío Gilito, que se baña en oro prácticamente, allí en su caja fuerte, no, tiene tanto que no sabe ni lo que es, pero se amarga cada vez que pierde un poquito, un penique, un céntimo. Y queridos, cuando nosotros nos fijamos en los problemillas que nos rodean y lo que nos dice la gente, lo que nos hace la gente, estamos como tío Gilito, actuando como gilitos. No me vais a escuchar decir eso. Y el diablo está ahí, trabajando y diciendo: fíjate tú, hoy no te ha saludado el pastor. Fíjate tú, pasó por al lado tuyo, te rozó,
Yo creo que hasta olió el perfume que tenías y no te saludó. ¿Tú te crees? ¿Qué es eso? Somos multimillonarios espirituales. Esas leves tribulaciones no cuentan. A veces hay sufrimientos reales por los que tenemos que pasar. ¿Sabéis? El trabajo del segundo abogado, que es el Espíritu Santo, es discutir contigo y convencerte en la corte de tu corazón para que asumas quién eres en Cristo. Y que tú sepas que tú eres inconcebiblemente rico. Lo que debes de hacer es escuchar y dejarte convencer, ¿sabes? El Espíritu Santo no solamente nos convence de pecado, sino también de justicia y de juicio. Tu trabajo es escuchar y ser sensible a lo que eres. La vida tiene sus dificultades, tiene su dolor, pero aquí la Escritura nos dice que este breve tiempo de persecución y de privación nos enseña cosas que no podemos aprender de otra manera. Incluso el mismísimo Señor Jesús, de Él se nos dice en Hebreos 5:8, aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer. Y seguidamente se describe dónde llegó y lo que el Padre le concedió a causa de eso. Yo no creo que nuestra escuela, queridos, haya ser diferente que la de nuestro Señor. No tiene por qué serlo. Sería una escuela diferente y no nos haría parecidos a Él. Yo quiero compartir al final con vosotros lo que es el secreto de la supervivencia. Y eso tiene que ver con dónde nosotros fijamos nuestra mirada. Dice el versículo 18, y esto es lo que le da el título al mensaje, mirando más allá de lo visible. Así que no nos fijamos en lo visible, dice la palabra, versículo 18, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Pablo nos revela que el secreto de la supervivencia en las pruebas de la vida es que nos concentremos en lo invisible. Vamos a ver. Eso al principio, cuando tú lo escuchas, puede sonar como un disparate. Sin embargo, el apóstol está diciendo que debes de entender que Dios sabía ya de antemano las pruebas que iban a impactar nuestras vidas. De ahí que Él lo permite esa prueba, permite esa situación para lograr su propósito. Él las está usando para enseñarnos, nos está acercando a Él, está profundizando nuestra fe, nuestro carácter, nos está preparando para algo eterno y el sufrimiento es su escuela, queridos. No las unciones, no los toques maravillosos del Espíritu Santo, no lo creáis así. Eso es una teología equívoca. ¿Sabéis? Una cosa que me dijo un siervo del Señor bastante mayor, dice Natanael, yo no sé qué hace la gente pidiéndole al Señor que los llene con su Espíritu Santo. Digo, oye, lo dice la Biblia, dice, sí, pero ¿te has fijado que todos los que son llenos del Espíritu Santo solo son preparados para el martirio? ¡Wow! Sacas enseguida el paraguas antiespíritu y dices, yo martirio no, por favor. Señor, llena la iglesia de tu Espíritu. ¿Sabéis? Me parece que gran parte del tiempo la vida es como cuando uno está conduciendo en medio de una nevada de campeonato. Y yo no creo que muchos por aquí hayan tenido esa experiencia. Lo peor no es que el suelo te traicione y que lleve el coche a donde tú no quieres ir. Lo peor es que tú no ves las líneas en la carretera. Estás desorientado y no estás muy seguro de dónde estás. En cierta ocasión, yo creo que esto lo conté, la niebla en Suiza era tan concentrada que ¿sabéis cómo conducía? No os lo vais a creer. Y por favor, la policía que no me denuncie. Tenía que conducir con la puerta del coche abierta. Y entonces yo iba conduciendo y mirando al suelo. Y ahí veía las líneas blancas. Claro que no veía lo que venía de frente ni a dónde iba. Eso lo veía el que estaba al lado mío. Y me decía, creo que hay unas lucecitas por ahí, creo que viene un coche de frente, creo que cosas por el estilo. Queridos, es algo terrible. Puedes meterte el batacazo de tu vida. ¿Qué haces tú en medio de Francia en una situación así a las 3 de la mañana?
¿Cómo conduces? Pues primero esperas que venga el camión quitanieves. Entonces te pasa, o un conductor loco, te adelanta. Y entonces tú ves las luces traseras y avanzas. Y avanzas a una distancia prudente para que cuando se dé el castañazo tú puedas parar, ¿no? Entonces, en ese momento tú no te centras en la nieve, ni en la niebla, ni en otros problemas. Lo que haces es que te enfocas total y exclusivamente en el camión, en las luces delante de ti. Mientras puedas verlo a pesar de la nieve, de lo resbaladizo del hielo, a pesar de la niebla, puedes estar absolutamente seguro de que estás en el camino, que lo estás haciendo bien. ¿Sabéis? Hay momentos en la vida que nosotros daríamos cualquier cosa por poder ver algunas luces traseras en las tormentas de la vida. Cuando la vida se siente como que se está derrumbando alrededor nuestro, es muy complicado el mirar más allá del problema. Y cuando estos problemas son tan abrumadores que es difícil de creer que son temporales, ¿cómo vamos a aprender a enfocarnos, queridos, en lo que quizás no podamos ver? Mira, yo te voy a dar 3 consejos que has oído ya muchas veces, pero hay que repetirlos. El primer consejo: enfócate en Jesús. Él se enfrentó al sufrimiento y fue victorioso. Podemos aprender de su vida y en cierto sentido seguir sus luces traseras. Nadie sufrió como Él, nadie vivió más plenamente o victoriosamente que Él. Escucha sus palabras, recuerda la verdad, trata la evidencia de su resurrección, aférrate a sus promesas, créelo cuando Él nos dice que aquellos que confían en Él vivirán aunque mueran. Si recordamos que nada puede derrotarnos en última instancia, sabremos y experimentaremos una nueva fuerza en el tiempo de la prueba. Así que enfócate en Jesús totalmente, pon tus ojos en Él. Lo segundo que te quiero decir es que te agarres a la palabra de Dios. La Biblia contiene el registro de aquellos que se atrevieron a seguir a Dios en tiempos muy difíciles y que vieron cómo pasaban cosas increíbles con ellos. ¿Os acordáis de José? Vendido como esclavo, enviado a la cárcel. ¿Y sabéis por qué lo hicieron? Porque era un buen tipo. Moisés y los hijos de Israel atrapados entre el Mar Rojo y el ejército egipcio. Y en ese momento Dios se manifiesta con su poder ilimitado y abre el mar. Los 3 amigos de Daniel que fueron arrojados al horno de fuego porque no se inclinaron ante un ídolo. El rey que los condenó los vio caminando por el fuego con un cuarto ser. Ellos quedaron intactos. Ni su ropa olía a fuego. Queridos, Dios nos ha dado su palabra para guiarnos a través del laberinto de la vida. Es como un GPS para la eternidad. Si seguimos la guía de las Escrituras con la misma clase de fe que tenemos en nuestros dispositivos GPS, estaríamos en muy buena forma. Y la tercera cosa que te quiero recomendar: clama a Dios en adoración. Lo digo en adoración, por favor. Adoramos a Dios como una manera de profesar la fe. Adoramos como una manera de redirigir nuestras mentes y corazones. Por medio de la adoración, nuestras mentes dejan de centrarse en las dificultades y en las pruebas, y en su lugar entra la imagen de aquel que supera las pruebas, las dificultades, que está de nuestra parte. Alabado sea el Señor. Queridos, la adoración nos recuerda que no estamos solos, que no estamos desamparados, no estamos derrotados, porque nuestro Padre es el vencedor. Dilo: mi Padre es el vencedor. Mi Padre es el vencedor. Yo leí de un estudiante de medicina que contaba que en la facultad había aprendido lo frágil que era el cuerpo humano y cuántas cosas podían salir tan mal, y lo peor, lo que lo tenía aterrado, es que allí en los hospitales hay millones de virus y de microbios, y eso lo desconcertó. Decía que cada vez que entraba allí a operar, decía: ¿cuántos millones de virus y de microbios están por aquí? Entonces le dijeron: ¿y cómo lo has superado eso? Pues simplemente no pienso en eso, no pienso en eso. En general es así como la gente tiene tranquilidad en el mundo.
La vida es desagradable, brutal y corta y luego te mueres. ¿Cómo superar eso? Simplemente, te dice el mundo, no te pares a pensarlo. Pero la paz que Cristo da trabaja de manera opuesta, no pensando menos y sublimando cosas, sino a través de pensar más. No ignorando la realidad, sino prestando atención a lo que está pasando. Mira, el Espíritu Santo te dice que el Padre te ama. Tu felicidad eterna está garantizada. Cristo nos da cosas verdaderas para pensar sobre aquello que vence las tinieblas de esta vida, mientras que el mundo solo puede repetir esa frase tan conocida a la entrada de una discoteca en Berlín, que decía, ponemos la música tan alta para no enterarnos de cuando el mundo se venga abajo. No, nosotros nos queremos enterar. Si nos enfocamos en Él, si confiamos en aquel que vino a salvarnos a través de las pruebas de la vida, vamos a ser la persona que Dios desea que seamos. No es fácil, porque debemos de enfocar y reenfocar, pero a medida que aprendamos a confiar, vamos a llegar a conocerlo en una nueva profundidad y lo veremos transformar las angustias de nuestra vida en bendiciones imprevistas. Confía en Él, aún en medio de tus tempestades, y poco a poco te irás acercando a la verdad que el apóstol proclama en los versículos 8 y 9. Nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Yo quiero que acabemos este mensaje repitiendo tú conmigo estas palabras que dicen, somos de aquel que camina con nosotros a través del fuego. ¿Sabes tú una cosa? El fuego calienta, a veces quema, a veces chamusca, pero qué diferente es saber que cuando tengo que pasar por la prueba de fuego, hay uno a mi lado que es más poderoso que el fuego. Dilo conmigo, somos de aquel que camina con nosotros a través del fuego. Otra vez, somos de aquel que camina con nosotros a través del fuego. Amén y amén.